Mejor hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con Carlos Antonio Lozada, uno de los 10 congresistas que va a tener el partido FARC a partir de la posesión del próximo Congreso. Por supuesto, lo hemos invitado para hablar de todas las dificultades por las que está atravesando el proceso, especialmente después de la captura de Jesús Santrich ante la posibilidad de su extradición o de su muerte, ya que está en huelga de hambre. Señor Carlos Antonio Lozada, bienvenido. Gracias, muy buenas noches, Claudia, y a todos los televidentes. Bueno, después de esto de Santrich, ha sido como más evidente esto que se viene hablando hace tiempo, que en las FARC hay una línea dura y una línea blanda. Y digamos, la línea dura representada por Iván Márquez, el Paisa, que se van, que dan muestras como de una rebeldía, y una línea blanda que es hay que persistir y dennos garantías, que es un poco la suya y la de Rodrigo Londoño. ¿Esa división qué tan fuerte es? A ver, yo creo que no se puede hablar en términos de división porque eso no corresponde, digamos, a la realidad y a la dinámica, no solamente de FARC, sino de general de los partidos políticos. Si uno se pone a mirar en esta coyuntura electoral que estamos atravesando, por ejemplo, es claro y evidente que hay varios partidos tradicionales que han optado porque una parte apoyan un candidato, otros a otra, y no se habla en términos de divisiones, digamos, lo que sucede es que es apenas normal que en un partido político hayan matices, diferencias de apreciación, pero eso no implica necesariamente que haya una división, digamos, nos parece que es una aseveración que no corresponde con la realidad ni con la dinámica propia, digamos, de un partido político que por esencia tiene una vida interna, digamos, de debates, de ideas, de intercambios, pero que al fin y al cabo siempre, así fue cuando fuimos un partido en armas y no va a ser distinto ahora, hemos encontrado la mecánica que nos permita desarrollar, digamos, toda la línea oficial del partido, ¿cierto? Independientemente de que hayan matices y diferencias de apreciación en momentos y por fenómenos específicos. Yo le entiendo lo que usted está diciendo y creo que es un argumento que facilita el entendimiento para lo que ustedes pretenden hacer ver, que es que no hay una división. Pero es muy distinto cuando uno dice, es que una parte del Partido Conservador se fue con Iván Duque y otra se fue con Vargas Lleras, o una parte del liberalismo quiere una cosa y la otra parte quiere la otra, porque son pues los partidos de toda la vida, con los vicios de toda la vida, que la sociedad sabe que ahí van a estar, casi que no importa qué pase, porque precisamente gracias a esos vicios y a esas maniobras sobreviven. Pero es diferente cuando se habla del partido FARC, pues primero porque es un partido que están haciendo, segundo porque es un partido que no tuvo en las urnas para el Congreso la votación que varios de ustedes mismos pronosticaban, y tercero porque pues el impacto de que ese partido no cuaje, para hablarlo en términos coloquiales, para buena parte de la sociedad es el regreso de la línea dura de ustedes a las armas y el fracaso del acuerdo de paz. Entonces no tiene el mismo impacto que hablar de cualquier otro partido. Sí, por supuesto, pero a ver, permítame explicarle lo siguiente, digamos, nosotros no somos un partido tan nuevo, llevamos 53 años de existencia, cosa distinta que hayamos tenido y nos hayamos visto obligados a recurrir en determinado momento a las armas para hacer el ejercicio político, pero siempre hemos sido un partido. Segundo, es apenas lógico que no hay siempre esa unidad de criterio, pero además en la historia nuestra anterior a la firma del acuerdo de paz, aún en medio de las condiciones de la guerra que imponen una total y absoluta subordinación y verticalidad en las tomas de las decisiones, siempre habían, por supuesto, diferencias de apreciación. Hay un principio que en el partido nuestro cobra una validez enorme y es la existencia de la dirección colectiva. Nosotros no solamente nos debemos a decisiones de personas, de la máxima autoridad del partido, sino que a lo largo de la historia hemos hecho un ejercicio muy rico de dirección colectiva y en la medida en que ahora estamos en el tránsito a un partido legal, ese concepto de dirección colectiva se profundiza en la medida en que hay en el ejercicio político legal mayores posibilidades del debate, del intercambio, y eso lo único que puede hacer es fortalecer la vida interna del partido, de manera que a nosotros ni nos asusta, ni consideramos que eso vaya a ser motivo de una fractura definitiva del partido, sino que es todo lo contrario, es precisamente el
proceso de transición a una vida política interna también mucho más rica en la medida en que hay mayor posibilidad de debate y de participación democrática en la toma de decisiones. Bueno, también le entiendo su respuesta, pero lo cierto es que la ida de Iván Márquez al Caquetá pues sí genera muchas preguntas. Uno, porque uno dice a Iván Márquez, que ya había tenido una curul, se devolvió al monte, y esto es como un primer paso de lo que podría ser la repetición de eso que ya hizo Iván Márquez en el pasado, y porque definitivamente si Iván Márquez firmó la paz para hacer política y decide estar en un sitio donde no va a hacer política teniendo la posibilidad de hacer una curul, entonces lo otro que le queda hacer no es ser un actor pasivo, es volver a la guerra o qué. No, a ver, primero que todo, Iván no ha dicho, digamos, que se va a retirar del ejercicio de la política abierta. Nosotros tenemos una idea de la política muy distinta a lo que típicamente se considera que es la actividad política circunscrita exclusivamente al escenario electoral y parlamentario. Para nosotros el ejercicio político también tiene que ver con el trabajo con las comunidades, con el trabajo con las organizaciones sociales, con las luchas reivindicativas de los territorios. De manera que si alguno de nosotros, y de hecho solamente vamos a ser 10 parlamentarios de un partido, digamos, que tiene miles de militantes, pues el resto van a estar dedicados a otra serie de actividades. Pero bueno, en concreto, digamos, lo que Iván expresó, ¿cierto?, fue que sencillamente se retiraba porque no ve garantías. Es evidente que ese montaje jurídico y político que se lanza desde la Fiscalía y de las agencias norteamericanas tenía un objetivo específico de tratar de involucrarlo a él y a Santrich, y por eso, como una medida preventiva, él dice, bueno, esperemos a ver qué es lo que está pasando, porque evidentemente este hecho, en medio de los innumerables incumplimientos del gobierno y del Estado colombiano, pues han generado, digamos, una verdadera alerta, ya no solamente en Iván Márquez, sino también en conjunto de la militancia y de la dirección del partido. Pero Carlos Antonio, capturan a Santrich, la Fiscalía entrega lo que considera son unas pruebas, etcétera. Se va el señor Marín para allá en una operación así que todo el mundo dice, ¿esto se venía fraguando desde antes o quién es este señor Marín? Y ahorita quiero que hablemos de eso. Y salen los rumores de que a Iván Márquez también lo están investigando. Él se va para el sitio donde, digamos, se siente más protegido. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso de que haya una orden de captura contra él, él se va al monte y no se deja capturar. No, es lo que está sencillamente diciendo, bueno, esperemos a ver que se aquieten estas aguas, a ver qué es lo que hay detrás de estos montajes, porque es que no se trata solamente de este caso. Ya hay unos antecedentes que desde la propia Fiscalía está el caso de Mercandrea y toda esta situación de los supuestos ¿cierto? Supermercados que pusieron en vilo al país con saqueos, es decir, con todo un montaje que va más allá, digamos, de la acusación temeraria a unas personas que ya hoy en día están en libertad precisamente porque todo indica, digamos, que esos testigos falsos que les montaron pues no corresponden, digamos, con la realidad. Pero anteriormente también había sucedido con la acusación que se le había hecho a Oscar en el sentido de estar involucrado en el asesinato del dueño de Furtifruber, cosa que después se demostró que era responsabilidad de sus familiares. De manera que estas acusaciones temerarias lanzadas a través de los grandes medios de comunicación con gran despliegue y sobre la base de no tener todavía pruebas fehacientes, generan, digamos, un ruido mediático, pero también mucho daño político y, por supuesto, también daño al buen nombre de las personas. Por eso nosotros hemos estado insistiendo en que desde la Fiscalía se viene generalizando una política de tratar de afectar y de dañar, ya no solamente al partido de FARC, sino en general al proceso de paz, con una finalidad seguramente muy clara, y es de tratar de hacer trizas los acuerdos y esencialmente lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial de Paz. Nosotros no dudamos que en este momento el filo de todas estas acusaciones, el filo de todas estas provocaciones va dirigido a romperle el espinazo a la Jurisdicción Especial de Paz. Bueno, pero en todo caso, el único que ha tomado la decisión de no posesionarse es Iván Márquez. Los otros 9 congresistas del partido FARC que tienen derecho a esa curul por el acuerdo, pues no han dicho que no se van a posesionar. ¿Ustedes entonces sí ven garantías para el ejercicio de la política?
Nosotros lo que estamos diciendo es que se nos den no solamente garantías para el ejercicio de la política, sino que hayan también las garantías jurídicas que fueron consignadas en el acuerdo, pero que además se nos garantice también la reincorporación socioeconómica que permita, digamos, que el conjunto de los combatientes puedan encontrar una alternativa de vida digna en la medida en que hemos cumplido cabalmente nosotros con los compromisos que firmamos con el Estado. Vamos a eso del cumplimiento, porque muchas personas, y usted conoce que el acuerdo tiene, la mitad del país es opositora del acuerdo, si uno seguía por sondeos de opinión y encuestas, dicen, ¿cuál cumplimiento? Las FARC no han cumplido. ¿Dónde están las rutas del narcotráfico? Mire cómo está el país, no solamente inundado de coca, mire cómo el ELN ha cogido los negocios que tenían las FARC con la coca, mire la cantidad de coca que está llegando a Estados Unidos y a Europa, y dónde están las rutas. O sea, Colombia está siendo menos eficiente en las rutas contra el narcotráfico cuando se supone que debería ser más por cuenta de que las FARC iban a colaborar y no lo han hecho. A ver, yo creo que quienes hacen esa aseveración no se han leído los acuerdos, no los han leído, porque es que en los acuerdos en ningún momento, si tuviéramos aquí el texto, le invitaría a que me mostraran en qué parte del acuerdo dice que las FARC se comprometen a entregar qué rutas, qué socios, si es que claramente en el acuerdo lo que hay es un punto que hace referencia a la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito. A eso son a lo que nosotros nos comprometimos, a impulsar junto con el gobierno en desarrollo de un programa integral nacional de sustitución con las comunidades, planes que tienen que partir de la base de que el Estado se compromete no solamente a garantizar cultivos alternativos, sino la construcción de vías, la generación de infraestructura social que permitan que esos campesinos cultivadores puedan generar actividades económicas lícitas y de esa manera llevarle alternativas distintas de subsistencia, porque es que esos campesinos no solamente son el eslabón más débil de la cadena, sino que han sido llevados allí precisamente como consecuencia de la no existencia de una política agraria reiteradamente. Entonces, eso es lo que está contenido en los acuerdos. Allí no se habla, ¿y por qué? Primero, no se habla de entrega de rutas, de negocios, porque nosotros no estábamos vinculados a ese negocio del narcotráfico. Segundo, ¿por qué cargarnos a nosotros la responsabilidad del fracaso de la guerra contra las drogas a la cual nosotros históricamente nos hemos opuesto? Lo primero que uno se pregunta es, ¿cuántos capos del narcotráfico norteamericanos, los que manejan el verdadero negocio en las calles de las grandes ciudades de los Estados Unidos, hay capturados en este momento? ¿Cuántos de esos capos, que son los que están en el otro extremo de la cadena y que deberían ser solicitados en extradición aquí para Colombia, porque finalmente la demanda de ese narcótico es la que genera la existencia de los cultivos aquí? Pero venga, vamos por partes. Permítame termino, y cuántos también de los banqueros que se benefician del lavado de dinero, que es donde está el mayor rendimiento del narcotráfico, están hoy en día tras las rejas. Ninguno. Entonces, des en cuenta que que es un negocio internacional, se quiere poner en cabeza y en los hombros de los campesinos colombianos y políticamente en cabeza de la FARC, cuando quienes se benefician y se lucran no solamente son los que ya mencioné, sino directamente el gobierno de los Estados Unidos, que con su política de guerra contra el narcotráfico ha encontrado una herramienta de intervención política sobre los gobiernos. La segunda y la tercera parte de su pregunta pues las dejaremos para otra discusión que es mucho más grande, que es el fracaso de la lucha contra las drogas ilícitas. Pero la primera parte es la que me interesa para que la comente, porque usted dice que no hay en el acuerdo un compromiso de las FARC. Yo leí los acuerdos en su momento y he oído muchas veces la explicación con papel en mano de Humberto de la Calle sobre cómo se llegó a la negociación de ese punto de narcotráfico, y por supuesto que sí existe un compromiso de las FARC de ayudar a acabar con el negocio del narcotráfico, y pues eso se entiende que es a través de entregar lo que las FARC conocían del narcotráfico. Ustedes dicen lo hicimos para financiarnos, no porque éramos narcotraficantes. Bueno, ya la JEP dirá por qué lo hicieron, pero ustedes sí tienen conocimiento de unos movimientos y de unas rutas y no han dicho nada de eso. ¿Por qué? Porque no es cierto lo que usted está aseverando, Claudio, y me disculpa que se lo diga de esa manera tan tajante,
porque no existe en el acuerdo ese compromiso. Yo, obviamente no aquí en el programa, pero la invito a que nos sentemos y analicemos el punto 4 de los acuerdos, renglón a renglón, y vas a ver que allí no hay absolutamente ningún compromiso de la FARC en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas, porque el acuerdo que existe es para que unidades nuestras en los territorios se vinculen como promotores al programa nacional de sustitución de cultivos. Ese es el compromiso, voy a proponer lo siguiente. Y a eso estamos cumpliendo, digamos, a ese compromiso lo estamos atendiendo ahí, y puedo decirlo, ¿cierto? Un grupo de camaradas nuestros vinculados hoy activamente a promocionar ese programa, que se han encontrado, entre otras cosas, con mucha hostilidad en los territorios, porque efectivamente allí todavía persiste ese fenómeno de los cultivos, y por supuesto que hay actores de las finanzas, digamos, ilegales, pero también de la sociedad que vive, digamos, de este comercio ilegal, que se vienen oponiendo de manera sistemática a la implementación de ese programa. Estamos en Mejor Hablemos conversando con Carlos Antonio Lozada, miembro del partido FARC. Habíamos quedado antes de comerciales de ver el texto del acuerdo de paz, por qué se interpreta o se deduce, y así mismo lo han dicho quienes negociaron el acuerdo, que las FARC debían, entre otras cosas, entregar las rutas del narcotráfico. Le voy a hablar de uno de los... Es un punto muy largo, Carlos Antonio, pero dice: el compromiso de las FARC-EP de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación en función de la rebelión, que en función de la rebelión se hubiese presentado con este fenómeno. Para ustedes esto no quiere decir que todo lo que ustedes supieran del negocio del narcotráfico tenían que contarlo. No, allí lo que hay es un compromiso de contribuir de manera práctica, concreta, efectiva, ¿cierto?, a que finalice definitivamente un fenómeno que ha afectado, digamos, al conjunto de la sociedad colombiana. Y en lo que hace relación a la FARC, si usted sigue leyendo el texto del acuerdo, allí lo que se determina es la configuración de un programa especial nacional de sustitución voluntaria y concertada de cultivos, que es la parte del fenómeno con la cual nosotros tuvimos relación en el caso de la presencia nuestra en los territorios donde históricamente se han dado esos cultivos. Bueno, pero aquí habla de ser efectivos, y entiendo lo que usted explicó antes de ir a comerciales, la resistencia incluso de las propias comunidades, las dificultades de orden público que ha habido en esas zonas, pero eso quiere decir que ni el gobierno está siendo efectivo, y por lo tanto no está dando cumplimiento 100% a este punto del acuerdo, pero las FARC tampoco, porque la responsabilidad de la efectividad del combate a los cultivos ilícitos y al narcotráfico fue conjunta, no solamente del gobierno. Sí, pero es que la parte nuestra, que es designar un equipo de gente nuestra que se dedique a acompañar, digamos, el desarrollo de esos proyectos, se está cumpliendo. El Estado no ha cumplido, y ese programa va camino también al fracaso, como toda la implementación, entre otras cosas porque el Estado ha incumplido a las comunidades. Uno todos los días lee en la prensa que se informan de miles y miles de familias que de manera voluntaria están suscribiendo los compromisos. Pero ¿qué nos hemos encontrado? Que de manera paralela, a la vez que firman los compromisos, vienen las operaciones de erradicación forzosa, lo que, entre otras cosas, viola los acuerdos pactados con las comunidades. Entonces, si el Estado no asume de manera decidida y definitiva una sola política que esté fundamentada en solucionar la raíz del problema, que son las condiciones socioeconómicas de vida que hay en esos territorios, definitivamente no va a haber posibilidad de solución concertada. Yo vuelvo al tema de las rutas. ¿Por qué? Porque hay un disidente que es alias Guacho, que tiene el control del narcotráfico en la zona y que opera en la zona donde operaba antes de que fuera disidencia. Entonces, no van a saber ustedes cómo se maneja el narcotráfico en la frontera con Ecuador, y no sería más efectiva la lucha si ustedes contaran eso cuando hay un compromiso de contribuir de todas las formas posibles a la lucha contra el narcotráfico. Vea, lo de alias Guacho, que lo responda alias Guacho, ¿no? Él no hace parte, digamos, de la FARC, se quedó por fuera del proceso, y lo que competa a él, que él lo responda. Ahora, si de verdad se quisiera
erradicar ese fenómeno, en el caso específico que usted me coloca en la frontera con Ecuador, en los acuerdos se pactó un plan piloto que entre otras cosas estaba dirigido a esa zona y consistía en la creación de una unidad especial de élite que fuera ubicada en esos territorios y que implicaba que el Estado colombiano tomara una serie de medidas, entre otras cosas remover funcionarios y los comandos de dirección de las fuerzas de policía y de ejército y de la Armada. Pero aquí no dice en este acuerdo que hay que remover a los funcionarios de ejército y de Armada. Porque sabemos y tenemos conocimiento, y se lo hemos expresado al gobierno nacional, de la existencia del maridaje entre las mafias, funcionarios y estructuras de mando. O sea, eso sí le han contado ustedes al gobierno. No porque no tenemos información específica, pero ¿cómo se explica usted, Claudia, que salgan todos los días de este país toneladas y toneladas de cocaína en embarcaciones, en aeronaves, teniendo hoy en día todas las posibilidades tecnológicas que existen, así como a nosotros se nos llegó a bombardear, ¿cierto?, indiscriminadamente en medio de esa confrontación, y era ubicables las unidades guerrilleras que se movían a cubierto en la selva. ¿Cómo explica usted que por semejantes costas, ¿cierto?, se puedan moverse tantas cantidades de toneladas y sigan llegando a los Estados Unidos y sigan llegando a Centroamérica, si es que no existe complicidad de las autoridades? Bueno, ahí es donde hay que poner el foco y no seguir culpando de todos los males a las FARC, porque es que aquí se convirtió en deporte nacional echarle la culpa de todo a las FARC. Como ya no existimos como guerrilla, entonces ahora el cuento es que no estamos cumpliendo. Pero perdóneme, voy a otro punto, y yo sé que el presidente también el lunes sacó como 40 puntos de cumplimiento y dijo que 1.200 disidentes no es gran cosa para todo lo que se ha logrado, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hay una gran discusión, pero como se me va acabando el tiempo, quiero hacerle dos preguntas más, Carlos Antonio. La primera, ¿qué es peor para la estabilidad del cumplimiento del acuerdo de paz? ¿La eventual muerte de Jesús Santrich por su huelga de hambre o su eventual extradición a los Estados Unidos? Yo le respondo con lo siguiente: lo mejor es que liberen a Jesús Santrich para el proceso de paz, que evitemos que con burdos montajes se lesione y se afecte lo que puede terminar afectando tal vez el proyecto más importante de la historia de este país en las últimas décadas, la posibilidad de una paz estable y duradera. Pero como eso está eso está tan complicado, así como usted le dijo a Iván Márquez, es mejor que se posesione, usted le dice a Jesús Santrich, por lo pronto es mejor que coma. Nosotros lo hemos invitado a que desista de esa decisión, a que ponga toda su capacidad, toda su inteligencia en función de la defensa política, porque este es un proceso político y que permita, digamos, que se desarrolle de mejor manera esa defensa, pero desde luego somos también muy respetuosos de la decisión, la entendemos y vamos a darle, como efectivamente lo hemos estado haciendo, toda la solidaridad y acompañamiento del partido, porque entendemos también su posición personal, que busca dejar en alto la dignidad no solamente de Santrich como persona, sino como combatiente revolucionario íntegro. Última pregunta y le ruego una respuesta breve. Ustedes tuvieron una votación, ¿cuántos fueron? ¿50.000 votos? Algo así, 50.000 votos. Para Senado y muy por debajo de alguien de ustedes dijo, vamos a tener 1 millón. ¿Eso no los ha hecho como recapacitar, como tener un poco de humildad, de encontrar esa otra Colombia de la que ustedes estuvieron abstraídos por tantos años y decir, hombre, hay que bajar la cabeza ante la sociedad y hacer las cosas diferentes? Estamos, Claudia, entrando en un proceso que necesariamente ha implicado para nosotros, digamos, una transición enorme. Sabemos y reconocemos, digamos, que nos hemos equivocado, no somos quien para decir que jamás nos hemos equivocado, eso lo hemos hecho y lo hemos reconocido públicamente. Es más, hemos
hecho reconocimiento temprano de responsabilidad de nuestros errores, hemos pedido públicamente perdón a las víctimas y estamos seguros, digamos, que en este proceso de aprendizaje pues vamos a ir entendiendo y desarrollando la capacidad de interpretar mejor seguramente la sociedad colombiana, pero también déjeme decirle que hemos encontrado también no solamente apoyo y respaldo inmenso de muchos sectores, pero también una resistencia enorme desde el poder y desde el Estado para que podamos nosotros desarrollar esa reincorporación política en las mejores condiciones. Termino con esto. Apenas en el día de hoy, aún todavía no se nos han hecho los desembolsos que nos corresponden para la campaña electoral. Acabamos de recibir hoy, en horas de la mañana, una llamada del gerente de la campaña que nos dice que nuevamente, de manera incomprensible, el Consejo Nacional Electoral impidió que finalmente el Banco de Colombia hiciera los giros para pagar los acreedores que tenemos de la campaña, como para que se haga una idea usted de lo que son las garantías supuestas con las que nos han invitado a nosotros a participar en este momento en política. Bueno. Ofrezco excusas a la gente porque sé que se quedan muchos temas entre el tintero y además truncados también. Por eso lo invito a que siga viniendo para que mejor hablemos en este programa. Que sí, Claudia. Muchas gracias, señor Carlos Antonio Lozada. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Que tengan feliz descanso. Mejor hablemos.